Mariana Cordero era una joven profesora de geografía, querida por sus alumnos y profundamente unida a su hermano mayor. Apasionada por los paisajes de México, soñaba con escribir un libro sobre las fronteras invisibles del país. En marzo de 1981, viajó sola al norte para fotografiar el río Bravo, pero nunca volvió. Nadie la vio regresar, nadie supo dónde estaba. Su silencio se volvió un eco en su familia durante más de una década. Hoy contaremos la historia real de su desaparición. Quédate con nosotros hasta el final. La mañana del 4 de abril de 1993 no parecía distinta a cualquier otra en la ciudad de Villa Guerrero. El aire aún fresco se mezclaba con el polvo arrastrado por el viento del norte. Y en la plaza principal, los comerciantes ya abrían sus puestos sin imaginar que algo inesperado estaba por ocurrir. A las 9:12 de la mañana, un hombre delgado, de cabello gris y mirada vacía, cruzó la entrada de la comandancia municipal con pasos indecisos. Se llamaba Ezequiel Montoya. Tenía 47 anos e vivia a poucos quilômetros dali, numa casa de adobe nos arredores da zona rural. Carregava nas mãos um chapéu de palha amarrotado e uma expressão de quem havia envelhecido antes do tempo. Pediu para falar com o delegado, não com qualquer agente, nem com o recepcionista. Com o delegado. Não queria protocolar uma denúncia nem registrar um roubo. Queria, segundo suas palavras, devolver algo que tomou há muito tempo. Luiz Galves, recém-nomeado como responsável pela delegacia central da cidade, o recebeu com cautela. Era um homem metódico, que havia servido anos na capital e agora tentava organizar uma força policial pouco equipada e sobrecarregada. Quando Ezequiel se sentou diante dele, demorou quase 2 minutos em silêncio, olhando fixamente para um ponto na parede. Depois, com voz engasgada, pronunciou: "Yo la tiré al río, hace 12 años. Pensé que la corriente se llevaría también mi culpa, pero no fue así." O delegado, inicialmente confuso, pensou que se tratava de alguém perturbado. Mas Ezequiel começou a descrever detalhes que ninguém mais poderia conhecer. O nome da mulher, a data do desaparecimento, o caminho que percorreram juntos naquela manhã abafada de março de 1981. Falava sem pressa, como se finalmente retirasse um fardo do peito. Mencionava até mesmo o modelo da câmera que ela carregava e as palavras exatas que ela usou ao perguntar sobre trilhas escondidas à beira do rio. Luiz Galves desligou o telefone que usava diariamente para registrar boletins e acionou o gravador. Sabia que aquilo não era um delírio qualquer. A forma como aquele homem se entregava, o peso de suas palavras e o modo como evitava se justificar indicavam que a verdade, enfim, estava sendo revelada. Por 12 anos, o nome de Mariana Cordero havia sido apenas mais um entre os desaparecidos. O boletim que a família abriu em 1981 havia sido arquivado 6 meses depois, por falta de evidências, como tantos outros na região fronteiriça. Mas agora, uma nova luz se acendia sobre a escuridão de um caso esquecido. Se relatos como este tocam tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de aliento para esta familia en los comentarios. En los primeros días de marzo de 1981, Mariana Cordero llegó a Villa Guerrero con una mochila sencilla, una cámara fotográfica colgada al cuello y una libreta arrugada donde llevaba apuntado su itinerario. Había salido desde Tepic en un autobús nocturno que cruzó sierras y planicies áridas durante casi un día entero. A su llegada, se instaló en una pensión familiar ubicada a pocas cuadras del río, administrada por una pareja de jubilados que la recibió con amabilidad y cierta curiosidad. No era común ver mujeres jóvenes viajando solas por esa zona. Mariana tenía 29 años.
una sonrisa reservada y una mirada que parecía observarlo todo con paciencia. Desde pequeña había mostrado fascinación por los mapas, los nombres de los ríos y las líneas que dividen territorios. Esa pasión la llevó a estudiar ciencias sociales y convertirse en profesora en una escuela pública de su ciudad. Usaba sus vacaciones para explorar lugares donde las fronteras no eran solo líneas políticas, sino espacios vivos de encuentro y conflicto. Villa Guerrero, por su cercanía con el río Bravo, representaba un punto clave en su investigación personal. Durante los primeros 3 días se la vio caminando por el centro, visitando el mercado municipal y hablando con locatarios. Preguntaba por senderos poco transitados desde donde pudiera fotografiar el atardecer reflejado en el río. Algunos vecinos recordaban su voz suave y su manera respetuosa de pedir información. Una mujer del puesto de panadería la describió como tranquila pero con paso firme. Mariana compraba frutas, agua y rollos fotográficos. Tomaba notas, hablaba poco, pero siempre agradecía con cortesía. La última vez que fue vista ocurrió la mañana del 18 de marzo. La señora Dolores, dueña de la pensión, dijo que Mariana se levantó temprano, desayunó un pan dulce con café negro y salió con su cámara, su libreta y un mapa doblado. Comentó que quería llegar hasta un antiguo punto de vigilancia militar abandonado, desde donde se obtenía una vista panorámica del río. Ese lugar, sin embargo, no estaba señalizado en ningún plano. Era un sitio que solo los pobladores más antiguos conocían bien. Esa misma mañana, según relataron algunos comerciantes, Mariana preguntó por alguien que pudiera orientarla. Un hombre, al que todos llamaban Don Ezequiel, fue mencionado varias veces. Vivía en los límites del pueblo y ocasionalmente guiaba a forasteros por veredas olvidadas. Nadie sabe con certeza si llegaron a encontrarse ese día. Lo que sí se sabe es que desde esa mañana, Mariana no volvió a ser vista. Si esta historia te mantiene atento, quédate con nosotros hasta el final. Lo que viene después es aún más desconcertante. En los registros recuperados por la policía tras la confesión de Ezequiel Montoya, se reconstruyó gran parte de los movimientos de Mariana durante sus días en Villa Guerrero. No era difícil seguir sus pasos. Hablaba con todos, tomaba apuntes de lo que le decían y se detenía en cada detalle, como si cada fragmento del lugar contara una historia que merecía ser escuchada. No se comportaba como turista común, ni buscaba los sitios más concurridos. Al contrario, parecía atraída por lo que quedaba al margen, por lo que otros pasaban por alto. Uno de los vendedores de agua fresca, conocido en la zona como El Güero, recordó con claridad que Mariana le había preguntado si existían caminos junto al río que no estuvieran marcados por el gobierno. Él, sin pensarlo demasiado, le habló de las veredas usadas por los pescadores y por algunos migrantes que se ocultaban de los controles. Ella no se mostró asustada. Al contrario, anotó cada indicación y le agradeció con una sonrisa. Le dijo que no buscaba peligro, sino verdad. En el comedor comunitario de la parroquia también recordaban haberla visto. Se sentó a compartir la mesa con 2 mujeres centroamericanas que estaban de paso. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención. Luego conversó con la voluntaria encargada del lugar, a quien le preguntó por la historia del puente viejo, ese que había sido destruido por la corriente años atrás. Mariana parecía tener un interés especial por lo que había quedado en ruinas, por lo que ya no figuraba en los mapas. Fue en uno de esos recorridos donde alguien, sin mucha intención, le dio el nombre de Ezequiel Montoya. Dijeron que era alguien que conocía los recovecos del río como nadie, que había trabajado de todo y que aunque no tenía oficio fijo, se le veía de vez en cuando acompañando extranjeros que buscaban fotos diferentes, lugares con historia, rincones silenciosos. Ezequiel vivía en un terreno apartado,
a las afueras del barrio San Joaquín, con su esposa embarazada y 3 hijos pequeños. Tenía fama de hombre callado, trabajador, pero con un carácter que no todos toleraban. Algunos lo describían como reservado, otros como alguien que siempre parecía cargar algo encima. En aquel entonces sobrevivía vendiendo pescado, recolectando chatarra y haciendo favores a cambio de algo de efectivo. Nunca tuvo licencia como guía, pero nadie le pedía papeles si conocía el camino. Aunque nadie vio a Mariana y a Ezequiel salir juntos aquella mañana, varios vecinos declararon posteriormente que él no apareció en su casa hasta muy entrada la noche. Su esposa, al ser interrogada años después, dijo que esa noche Ezequiel no quiso hablar, comió en silencio y se encerró en el cuarto sin explicar nada. Si este tipo de historias te hace reflexionar, suscríbete y comparte este video con alguien que, como tú, busca entender lo que muchos prefieren callar. El sendero que Mariana quería recorrer no aparecía en los mapas ni en los folletos turísticos del municipio. Había sido utilizado décadas atrás por militares para patrullar zonas de contrabando, pero con el paso del tiempo quedó en el olvido, cubierto de maleza y espinas. Los pocos que aún lo conocían sabían que no era un sitio peligroso por los animales ni por el terreno, sino porque conducía a una parte del río donde nadie pasaba y donde, si algo sucedía, era difícil que alguien lo notara. Según la confesión de Ezequiel, Mariana lo había buscado la tarde anterior en la plaza central. Le preguntó directamente si conocía algún sitio donde pudiera ver el río sin cercas, sin caminos pavimentados ni construcciones alrededor. Él, sorprendido por la franqueza de aquella mujer, le dijo que sí, que existía un punto al que casi nadie iba, donde una antigua base de vigilancia aún tenía restos de concreto entre los árboles. Mariana le ofreció pagarle al día siguiente si la acompañaba hasta allí. Salieron al amanecer. Ezequiel llevaba un sombrero de ala ancha, una botella de agua y una navaja oxidada en el cinturón, por costumbre. Mariana iba vestida con pantalones claros, una blusa sin mangas y la cámara colgando sobre el pecho. Caminaban en silencio, deteniéndose de vez en cuando para que ella tomara fotos o anotara algo en su libreta. Al llegar a la zona alta, Mariana soltó un suspiro. Desde ahí se veía el río Bravo como una serpiente de agua dividiendo la tierra en 2 mundos distintos. Del otro lado, Texas se extendía como un horizonte inalcanzable. Mariana tomó varias fotos desde distintos ángulos. Le pidió a Ezequiel que no se moviera demasiado, que guardara silencio para capturar el sonido del viento sobre el río. Estuvo allí más de 1 hora observando, escribiendo, respirando con una calma que a Ezequiel, según dijo años después, le resultó inquietante. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el lugar. En algún momento, sacó un pequeño paquete de pan y lo compartió con él. Le agradeció por llevarla y le preguntó si al día siguiente podría mostrarle otra ruta, quizás una que condujera a la antigua estación del ferrocarril abandonado. Ezequiel dijo que en ese instante sintió algo que no supo explicar, una mezcla de incomodidad, vergüenza y un pensamiento oscuro que no lo había cruzado jamás. Observó la mochila de Mariana. Notó los billetes que guardaba en su cartera y pensó, por primera vez, en todo lo que no tenía. Dijo que no la culpaba a ella, pero que su presencia, su libertad, su voz firme, despertaron en él algo que nunca había querido mirar. Para apoyar este canal y ayudarnos a contar más historias como esta, comenta qué parte te impactó más y compártelo con alguien que debería escucharla. Ezequiel Montoya lo explicó sin rodeos. Dijo que no había planeado nada, que no era un criminal ni un hombre violento, que todo ocurrió en un instante que hasta el día de hoy no lograba entender. Cuando Mariana guardó la libreta en su mochila y se preparaba para regresar,
Él sintió que debía hacer algo. No sabía bien qué, pero el pensamiento se volvió más fuerte que su voluntad. Ella le sonrió antes de girarse. Le dijo que si tenía tiempo, podrían acordar otro recorrido, que le pagaría más. En ese momento, Ezequiel vio en su mente las cuentas sin pagar, los pies descalzos de sus hijos, la tos de su esposa que llevaba semanas sin atender. No pensó en la cámara, ni en la libreta, ni siquiera en ella. Pensó en el dinero, solo el dinero. Dio un paso hacia adelante y la empujó por la espalda. No fue con fuerza, pero sí con decisión. Mariana tropezó en el borde irregular del sendero, resbaló sobre una raíz seca y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra una piedra. El sonido fue seco, como si algo se partiera en dos. Ezequiel corrió hacia ella, pero ya no respondía. Estaba inmóvil, con la cara pálida, los ojos entreabiertos y un hilo de sangre bajando por la sien. Dijo que sintió como todo el cuerpo se le helaba. Intentó moverla, le llamó por su nombre, aunque nunca se lo había preguntado. La sacudió. Nada. Tomó el pulso. Esperó una señal, pero el silencio del lugar era absoluto. Apenas el río abajo y unos pájaros a lo lejos. No supo cuánto tiempo estuvo allí parado, mirándola. Tal vez minutos, tal vez una hora. Después vino el pánico, miró alrededor. No había testigos, ni ruido, ni caminos visibles. Revisó la mochila de Mariana con manos temblorosas. Sacó el dinero, dobló los billetes y tomó la cámara. En un impulso absurdo, pensó en deshacerse de todo, pero luego cambió de idea. Arrastró el cuerpo hasta la orilla más baja del río, donde las piedras eran más grandes y la corriente más fuerte. Colocó varias rocas dentro de la mochila y la sujetó a la cintura de Mariana con el propio cinturón que él llevaba. Luego, sin rezar, sin mirar atrás, la empujó al agua. La corriente tardó unos segundos en arrastrarla. Desapareció entre los reflejos, sin resistencia. Cuando se volvió a ver solo, Ezequiel dijo que sintió que el mundo se había detenido. Caminó de regreso sin decir palabra. No comió esa noche. No durmió. Y desde ese día, cada vez que el viento soplaba fuerte en la madrugada, escuchaba la voz de una mujer que no le hablaba, pero tampoco lo dejaba en paz. Si esta historia te ha estremecido hasta aquí, no te apartes. Lo que ocurrió después revela un dolor aún más profundo. Pasaron 2 días antes de que alguien notara su ausencia. En la pensión donde se hospedaba, la señora Dolores pensó que Mariana habría salido temprano como de costumbre. No era raro que los huéspedes extendieran sus paseos sin previo aviso. Sin embargo, al llegar la noche y ver que la habitación seguía intacta, con la cama sin deshacer, la ropa doblada y el libro sobre la mesa sin mover, algo comenzó a preocuparla. El tercer día, al no regresar, la dueña del lugar fue hasta la comisaría municipal para informar que una huésped había salido con su cámara y una mochila y no había vuelto. Llevó consigo la libreta de Mariana, que había quedado guardada en un cajón de la mesita de noche. La policía tomó nota, sin mucha urgencia. En una ciudad donde los migrantes desaparecían a menudo y los recursos eran escasos, una mujer joven, viajera, podía haber cambiado de planes sin avisar. Mientras tanto, en Tepic, su hermano Esteban comenzaba a inquietarse por la falta de llamadas. Mariana acostumbraba a comunicarse cada 2 o 3 días, aunque fuera con una nota breve. Al no recibir noticias, contactó al número de la pensión que ella había dejado anotado. La respuesta que recibió fue seca. No ha regresado desde el miércoles. Esteban tomó el primer autobús al norte. Llegó a Villaguerrero cansado, con los ojos enrojecidos y el corazón agitado. Fue directo a la pensión, recogió sus pertenencias y luego se presentó en la comisaría. Al principio lo atendieron con distancia, sugiriendo que tal vez su hermana había cruzado la frontera.
Pero Esteban fue insistente. Mariana no viajaba sin avisar, no cruzaba sin documentos y jamás dejaba atrás su cámara. Con su llegada, la policía accedió a iniciar una búsqueda básica. Un par de agentes patrullaron el borde del río, preguntaron a algunos comerciantes, revisaron los hospitales cercanos, no encontraron rastro. El nombre de Mariana fue incluido en un reporte general, sin detalles. No hubo alerta roja, ni búsqueda aérea, ni difusión en medios nacionales. Esteban pegó carteles en postes y paredes. Caminó durante horas por senderos donde le decían que podía haber pasado. Visitó cantinas, estaciones de servicio y hasta una estación de tren abandonada, esperando encontrar a alguien que la hubiera visto. Durante semanas, su voz fue repetida tantas veces que los vecinos comenzaron a reconocerlo. Lo llamaban el hermano de la maestra. El tiempo fue apagando el ruido. Los días se volvieron meses. El expediente se cerró con una nota seca, sin evidencia concluyente. Esteban volvió a Tepic con las manos vacías y un nudo en la garganta que nunca más logró desatar. Tu apoyo hace la diferencia. Si este relato te tocó el alma, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cómo esta historia te hizo sentir. El 4 de abril de 1993, cuando Ezequiel Montoya finalmente rompió el silencio, las autoridades locales no estaban preparadas para revivir un caso enterrado hacía más de una década. El nuevo comisario, Luis Gálvez, ordenó revisar los archivos y encontró en una carpeta amarillenta y maltratada el expediente de Mariana Cordero, una hoja mecanografiada, una foto en blanco y negro pegada con cinta y 2 declaraciones breves. Nada más. La primera acción fue contactar a la familia. Esteban seguía viviendo en Tepic, ahora casado y con 2 hijos. Cuando atendió el teléfono, no habló de inmediato. El oficial que lo llamó explicó que había surgido una nueva línea de investigación sobre el caso de su hermana. Esteban no preguntó detalles, solo dijo: dígame dónde y cuándo debo presentarme. Viajó al norte una vez más, como lo había hecho en 1981, con una pequeña maleta y el retrato de Mariana guardado entre las páginas de un libro. Al llegar, fue recibido por Gálvez en su oficina. Le explicaron que un hombre había confesado su responsabilidad en la desaparición, que su versión era creíble, que había detalles que nadie más podía saber. Le contaron paso a paso lo que Ezequiel relató: la caminata, el empujón, el golpe, el río. Esteban escuchó en silencio, no interrumpió, no lloró. Solo al final preguntó una cosa: ¿y dónde está mi hermana? El comisario bajó la mirada. Ezequiel no había podido precisar el lugar exacto. Solo recordaba que fue cerca de un tramo donde la corriente se volvía más fuerte. Aquel lugar, después de 12 años, había cambiado por completo. El cauce del río se había desplazado y la vegetación cubría todo lo que antes era visible. Ezequiel fue detenido ese mismo día sin oponer resistencia. No pidió abogado. Firmó cada página de su declaración. Cuando le tomaron las huellas dijo: no hay castigo peor que el que he vivido en mi propia cabeza. Durante las primeras horas en la celda, no durmió. Se sentó en un rincón y murmuraba en voz baja, como si hablara con alguien que ya no estaba. La noticia se expandió rápidamente por Villaguerrero. El caso que casi nadie recordaba se convirtió en tema de conversación en mercados, estaciones de autobús y peluquerías. Algunos se mostraron sorprendidos, otros escépticos, pero todos coincidían en algo. Era extraño que un hombre confesara algo así sin presión, sin beneficio, sin haber sido descubierto. A los pocos días, los medios regionales retomaron el caso. El nombre de Mariana Cordero volvió a circular, y esta vez no como una ficha olvidada, sino como una historia que merecía justicia. Si te conmovió lo que acabas de escuchar, quédate hasta el final.
aún queda mucho por revelarse y cada palabra importa. El proceso judicial contra Ezequiel Montoya comenzó en septiembre de 1993, 5 meses después de su confesión. El Ministerio Público del Estado presentó la acusación formal por homicidio calificado y ocultamiento de cadáver. A pesar de la ausencia del cuerpo, el testimonio detallado del imputado, sumado a la evidencia secundaria, como la venta de la cámara y los objetos personales que describió con exactitud, fueron considerados suficientes para abrir juicio oral. El caso provocó una fractura silenciosa en Villa Guerrero. Algunos veían a Ezequiel como un hombre marcado por la pobreza, alguien que había cometido un error impulsado por la desesperación. Otros, especialmente quienes conocían a Mariana o a su familia, no aceptaban ningún atenuante. Decían que un acto así no merecía comprensión, mucho menos piedad. Las discusiones cruzaban las mesas de café, las filas del banco, incluso las reuniones familiares. Era como si el crimen hubiera puesto al descubierto viejas heridas del pueblo. La audiencia fue abierta al público y durante los 3 días que duró, la sala del juzgado se llenó de vecinos, periodistas locales y estudiantes de derecho. Ezequiel compareció con la cabeza gacha, vestido con ropa prestada por el penal. Su defensa, a cargo de un abogado de oficio, intentó argumentar que no hubo intención de matar, que fue un accidente, que se trataba de una persona sin antecedentes, sin violencia en su historial, que además había cargado por más de una década con el peso de su conciencia. Del otro lado, el fiscal fue implacable. Mostró la libreta de Mariana, encontrada en su habitación intacta. Expuso los patrones de comportamiento del acusado, la venta apresurada de la cámara, las contradicciones en sus primeros interrogatorios de 1981. La familia Cordero pudo hablar durante la audiencia final. Esteban tomó la palabra con voz firme y pausada. Dijo que su hermana no era rica, ni extranjera, ni poderosa. Solo era una mujer buena, curiosa, que confiaba en la gente y que esa confianza la había llevado a su muerte. Tras 6 horas de deliberación, el jurado, formado por ciudadanos del propio municipio, emitió su veredicto: culpable. El juez dictó una sentencia de 18 años de prisión en el centro penitenciario de Saltillo. Al leer la condena, Ezequiel no se inmutó. Solo cerró los ojos y asintió lentamente, como quien ya conocía el resultado. La noticia del veredicto se esparció rápidamente. Algunos lo consideraron justo, otros lo sintieron como un castigo tardío. Lo cierto es que por primera vez el nombre de Mariana Cordero dejó de ser un rumor para convertirse en símbolo. Un símbolo de lo que puede pasar cuando el silencio dura demasiado. Tu voz también cuenta. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, suscríbete al canal y comparte este caso con quienes aún creen en la verdad. Tras el juicio, Villa Guerrero volvió poco a poco a su rutina, pero el caso de Mariana Cordero había dejado una marca profunda. En las semanas siguientes, varios vecinos comenzaron a evitar el tema, como si mencionar su nombre trajera de vuelta algo que no querían sentir. Las paredes que meses antes mostraban carteles con su rostro, ahora lucían grises, vacías. Era como si el pueblo, cansado de su propia culpa colectiva, eligiera olvidar. Ezequiel Montoya fue trasladado al penal estatal de Saltillo, donde comenzó a cumplir su condena. Durante los primeros meses no recibió visitas. Su esposa, Juana, se mudó con los hijos a otra ciudad. Nunca volvió a responder preguntas sobre lo ocurrido. Algunos decían que nunca supo la verdad completa. Otros que siempre sospechó, pero eligió callar. Lo cierto es que los hijos de Ezequiel cambiaron de escuela, dejaron atrás amigos y calles conocidas y aprendieron a evitar su apellido. Esteban Cordero, por su parte,
regresó a Tepic con una sensación ambigua. No había cuerpo, no hubo entierro, no podía llevar flores a una tumba ni sentarse frente a una lápida, pero por primera vez en 12 años sabía con certeza lo que había sucedido. Y esa certeza, aunque dolorosa, le permitió cerrar una herida que hasta entonces seguía abierta y sangrando en silencio. Los medios dejaron de hablar del caso. Las autoridades del municipio nunca emitieron un comunicado oficial sobre las medidas a tomar. No se investigaron otros casos similares, ni se modificaron los protocolos de seguridad en las zonas turísticas cercanas al río. Para muchos, la historia terminó con la sentencia. Pero para quienes la vivieron de cerca, la historia no terminó nunca. Cada aniversario del día en que Mariana desapareció, Esteban encendía una vela blanca en la ventana de la casa familiar. No decía nada. Solo encendía la vela y dejaba que la cera cayera lentamente mientras escuchaba una de las grabaciones de su hermana leyendo un texto en voz alta. Era lo único que conservaba de ella con sonido. Esa voz pausada, limpia, que parecía no haberse ido del todo. Algunos años más tarde, una periodista local intentó revivir el caso para un reportaje sobre desapariciones en la frontera. Entrevistó a vecinos, revisó documentos, buscó a la familia Montoya. Nadie quiso hablar. La comunidad había decidido enterrar la historia junto con la posibilidad de discutir su responsabilidad en el silencio prolongado. Para ellos ya era suficiente. Si alguna vez alguien que amas desapareció sin explicación, sabes que el dolor nunca se va. Deja en los comentarios tu experiencia o un mensaje para quienes aún buscan respuestas. Suscribirte ayuda a mantener vivas estas historias. Después de cumplir 9 años de su condena, Ezequiel Montoya fue liberado por buena conducta en el año 2002. No volvió a Villaguerrero. Algunos dicen que se estableció en un rancho remoto en Zacatecas, donde trabaja como jornalero, lejos de todo y de todos. Nadie lo ha visto desde entonces. Su historia, sin embargo, no desapareció con él. Aunque el pueblo eligió no volver a hablar, el recuerdo de lo que hizo quedó flotando, como una sombra que no se va. En Tepic, Esteban Cordero siguió adelante con su vida, o al menos lo intentó. Volvió a enseñar en la misma escuela donde Mariana había estudiado de niña. Se convirtió en un hombre discreto, respetado, pero marcado por la pérdida. Nunca más volvió al norte, nunca más pisó Villaguerrero. En su casa, una caja de madera guarda las pocas pertenencias que su hermana dejó: una libreta de apuntes, un pasaje de autobús sin fecha de regreso y una carta que ella escribió pero nunca llegó a enviar. Cada 18 de marzo, sin excepción, Esteban se dirige al malecón del río Mololoa, donde enciende una vela blanca y la deja flotando en el agua, como si la corriente pudiera llevarla hasta donde Mariana descansa. No dice palabras, no reza, solo mira, y en su mirada hay algo más que dolor. Hay una espera que no se termina. La tragedia de Mariana Cordero no solo destruyó una familia, también reveló cuán frágil puede ser la confianza en una comunidad pequeña. Por años, el nombre de Ezequiel estuvo presente en reuniones familiares, en discusiones entre vecinos, en susurros que se apagaban apenas se acercaba a alguien. Era más fácil culpar al tiempo, a la mala suerte o al río, que asumir que alguien que veían a diario había sido capaz de algo tan atroz. Hoy, la zona donde Mariana fue vista por última vez está cubierta de vegetación. El viejo mirador ya no existe. Una urbanización reciente borró los últimos rastros del sendero que recorría junto al río. Donde antes se alzaban piedras y arbustos, ahora hay cercas, anuncios inmobiliarios y caminos de grava. El paisaje cambió, pero la historia sigue allí, aunque nadie quiera recordarla. En una entrevista reciente, Esteban fue consultado por un periodista sobre qué le diría a Ezequiel si lo tuviera enfrente. Pensó durante unos segundos y respondió:
Nada, no hay nada que decirle, porque yo no lo recuerdo a él, solo recuerdo a mi hermana, y eso es todo lo que me importa. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te conmovió, ayúdanos a que más personas la conozcan. Dale like al video, activa la campanita y comparte este caso para que la memoria de Mariana no se borre. Nos vemos en el próximo relato.